Al margen de la situación económica, por supuesto, con la nueva tanda de aumentos que se vienen, de esto hablaremos después con Heller, naturalmente, es la justicia, las noticias del ámbito judicial, lo que se viene destacando hace ya varias semanas. Y los medios oficialistas citan ya una crisis gravísima de la credibilidad en la justicia. Algo los inquieta a ellos y a sus mandatarios constitutivos. No es una preocupación prioritaria de la sociedad, ni lo fue nunca, porque esa justicia, la institucional, jamás dejó de ser percibida como lejanísima por parte de las grandes mayorías. Hubo excepciones históricas del tipo de cuando el juicio a las juntas militares, que además fue un hecho histórico universalmente, pero tan solo sirvieron como confirmatorias de la regla. Por lo demás, están presos los perejiles y libres los delincuentes de guante blanco. Esa convicción popular, casi se diría que una frase popular o de mucha circulación, sin embargo, no se compadece con reacciones casi permanentemente intempestivas que van en su propia contra. Es decir, un grueso alto de la clase media reproduce valores fascistoides y hace suyos intereses que no le corresponden, ni como clase, ni como víctima de un sistema injusto que propicia el delito enmarcado en la inseguridad. En los sectores populares también ocurre, por cierto. Y en consecuencia, el tema pasa o pasaría, se le ocurre a uno, más por el análisis de los componentes sociales que se agravan gracias a la habilidad comunicacional de un gobierno de derechas. El nuestro y otros cuantos en todo el mundo. En un artículo publicado en la revista Amartya, el último número creo, el periodista Jorge Alperín refiere a una historia en particular, cuyo comienzo ubica en 2008. Estallaron entonces, ¿se acuerdan?, los primeros cacerorazos contra Cristina Fernández, a raíz de la resolución 125 que, al fin y al cabo, no mordía demasiado a los sublimes ingresos del agronegocio. El colega recuerda cómo avivó su interés que entre insultos y maldiciones se pidiera prisión contra la presidenta, contra la entonces presidenta, a gritos, cuando prácticamente no había causa alguna contra ella, excepto por una denuncia de Elisa Carrió en torno de la obra pública. Juzgó en ese momento, escribe, que los personajes descontrolados de los cacerolazos eran gente con cultura política autoritaria y narcisista, convencidos de que si a alguien no les gusta, tiene que ir preso, debe ser encerrado, al margen de que no haya cometido delito alguno. Pasada una década, y cuando esos caceroleros son gobierno, el reclamo desorbitado de prisión ya no es un simple exabrupto de la plaza, sino una estrategia del Poder Judicial, adicto a Cambiemos, que fabrica causas contra la expresidenta y sus referentes con una increíble falta de sustento jurídico. En lugar de ideas e información relevante, culpables. Y se persuade de que el bienestar del pueblo depende del combate contra sus enemigos, los corruptos y los delincuentes. La vida, según el relato macrista, es persecución y castigo, y el futuro llegará por redención. Como si aquella frase del inefable Luis Barrionuevo, la de dejar de robar al menos 2 años para que el país ande bien, se hubiera constituido en un paradigma del cambio soñado. Ese bochorno del acoso mediático judicial o viceversa, como ustedes quieran, se trata de una comunión, la mediática, la judicial, con la judicial muy difícil de separar,
parece toparse con límites dentro de la propia familia tribunalicia. Una hipótesis señala que las causas abiertas, las causas judiciales, son sencillamente insostenibles y casi punto, aunque la realidad demuestre que el entramado del gobierno está quemando todos los libros de derecho. Todos. Se encuentra uno con mucho abogado que le dice, estos tipos están quemando todo. Toda letra de la ley. Otra conjetura es que, cuando descubre cambios efectivos o incipientes del humor político, Comodoro Pi, como descripción simbólica del establishment conservador de la justicia, se acomoda rápidamente y produce gestos en sentido inverso al de sus propias directrices de hasta ayer. Hablamos de los jueces federales, y ya que estábamos de la mismísima Corte Suprema, que en estas últimas semanas se despachó con algún fallo en contra de los intereses gubernamentales. Son especulaciones que no terminan ahí. En Río Pasillo de Casa Rosada y aledaños, por ejemplo, se advierte que la actitud del fiscal ultra anticaz Germán Moldes, al solicitar que continúe investigándose al presidente y a la vice por un memo de entendimiento con Qatar, en verdad es una factura que el ultrista le pasa a Macri por promover como Procuradora General de la Nación a una outsider que no formaría parte de la familia. Inés Weinberg de Roca, denominada en ciertos círculos como la jueza del gimnasio, en alusión al sitio de Barrio Parque donde el jefe de Estado la conoció haciendo ejercicios. A Moldes no le gustó nada, según esta teoría, y se echó un acting. Sigue. Los procesos abiertos contra miembros del gobierno anterior son lo suficientemente indefendibles como para que los funcionarios actuales, jueces incluidos desde ya, pretendan curarse en salud hacia un futuro impredecible. Esta es otra hipótesis. Aplicar prisiones preventivas a mansalva es una taba que puede darse vuelta, salvo para quienes crean que la política no es un campo dinámico, donde baja todo lo que hoy parece subir para siempre. Ni siquiera es necesario irse a los extremos aplicados al encarcelar a dirigentes opositores. El sábado pasado o el otro, no recuerdo, preguntábamos, por ejemplo, qué fue del aniquilamiento mediático aplicado contra Aníbal Fernández en la causa de Morsa, Mafia, Efedrina, Pérez Corradi, triple crimen de General Rodríguez, más allá de una declaración de hace unas horas ratificatoria de la nata el que está preso. Fue una nada que en lo judicial puede terminar peor para el complejo de medios que la perpetró, y esa ejecución mañana cambiaría tranquilamente. Ergo, estarían diciendo en Cambiemos, cuidado con el boomerang y por favor, que las formas queden mejor guardadas. Muy bien. ¿Hay algunas de estas sospechas que acaso carezcan de verosimilitud? No. Todas pueden ser. Ninguna se contradice entre sí respecto de que todo queda en casa. Chicana más, chicana menos. Y a propósito de eso, y acerca de que va el fondo del asunto, vuelvo a la nota que les mencioné de Alperín. Con la entusiasta colaboración de la fiscal de la República, Carrió, se despoja cotidianamente de derechos al ciudadano mientras se le administran dosis diarias de, se ha hablado de esto en los diarios esta semana, manipulite a la Argentina, rememorando el proceso que se vivió en Italia. El problema es que el manipulite, el italiano, poco tiene que ver con la forma en que los medios oficialistas argentinos buscan asociarlo a Cambiemos. Por empezar, el proceso italiano descubrió una extensa red de corrupción que implicaba a todos los grupos políticos del momento y a diversos grupos empresariales.
pasaron por los tribunales en Italia ministros, diputados, senadores y muchos empresarios. Muchos. A diferencia del caso argentino, en el que se blinda a la mayoría de los empresarios y solo se persigue a quienes crecieron con el kirchnerismo. La acción, llevada adelante por los jueces italianos, empezó interpelando al propio gobierno en el poder, no a un gobierno anterior. E involucró a los 5 partidos principales de Italia, no a un único adversario de quien gobierna. ¿Cómo asociar al prestigioso juez Antonio Di Pietro, el gran impulsor del Mani Pulite, con quien pretende en su socias argentino el juez Claudio Bonadío, apartado de varias causas por irregularidades y denunciado en tantas otras? Es decir, el clima de perseguimos a los ladrones y mafiosos necesita ser pensado un poco más allá, por los riesgos que entraña de una fascistización de la vida política, persiguiendo y castigando con crueldades como las que vienen sufriendo Milagro Sala y Héctor Timerman. En ese clima de crimen falso y castigo implacable, hay que identificar a la coalición de poder. Alianza gobernante, poder mediático y judicial, instituciones comunitarias, embajadas de Estados Unidos e Israel, que cada día se ocupan de inocular el letal veneno para la democracia. Claro está que para esa identificación y batalla subsecuente se requiere de una fuerza política capaz de ofrecerse como alternativa. De estar de acuerdo en comenzar por allí, cualquier manual básico enseña que primero debe convenirse un acuerdo programático y después el apartamiento de egos, sectarismos y vocación meramente testimonial. Ya va demasiado tiempo desde la sentencia indesmentida de que lo difícil no es explicar la realidad, sino modificarla.